Mira, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Comunicación que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Está de visita el diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Buenos días, agradecerle su apoyo, su asistencia. Como comentaban, vamos a un rato al mediodía a dar una charla en este lugar sobre la reforma laboral y les platicaré también sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que mucho tiene que ver con lo que pasa aquí en Morelos y en todo el país en realidad, ¿no? Se terminó el periodo de sesiones y tenían la intención, primero, de sacar una reforma laboral que era totalmente contraria a los intereses de los trabajadores. Yo les digo a los que no saben hablar inglés que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque lo que busca es acabar con la antigüedad, las vacaciones, el aguinaldo, la seguridad social, todos los derechos de los trabajadores. Querían legalizar esta práctica que además ya se viene imponiendo. Prácticamente no hay ningún gobierno estatal o municipal que no tenga, por ejemplo, trabajadores de limpieza contratados con empresas terceras. Es muy grave este hecho de estar escamoteando los derechos a los trabajadores. Se logró parar esta iniciativa y la última semana se pretendió aprobar una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Con el pretexto, subrayo, con el pretexto de la inseguridad, pretendían instaurar un estado militar, un estado de sitio en el país, en el que se pudieran suspender derechos y garantías constitucionales sin la participación del Congreso. Bajo la figura de la Declaración de Existencia de Afectación de la Seguridad Interior, se pretendía que Calderón o el Consejo de Seguridad suspendieran derechos donde quisieran, el tiempo que quisieran, bajo las condiciones que quisieran, y que pudieran prorrogar inclusive esta suspensión. Para quienes creen que esto ya sucede de facto en el país, es falso. Desde la Segunda Guerra Mundial no se suspenden derechos y garantías en México. Suspender derechos quiere decir que hay toque de queda a las 10 de la noche. No que no sales por miedo, sino que no debes salir porque si sales te van a detener o tu vida está en peligro. Que te pueden detener sin orden judicial, que te pueden allanar la casa sin orden judicial, que te pueden detener más allá del plazo constitucional, que no hay libertad de reunión, que no hay libertad de expresión, que pueden no otorgarte el derecho a un abogado cuando estás detenido. O sea, quiere decir que es una situación muy delicada, ¿no? Realmente grave. La Constitución sí prevé en su artículo 29 la suspensión de derechos, pero tiene que pedir lo que está en la presidencia, en este caso quien usurpa, al Congreso, que senadores, senadoras, diputados, diputadas nos reunimos especialmente para conocer de la solicitud y podemos otorgarla o rechazarla. Y dice la Constitución que es cuando hay alteración grave de la paz pública y por un tiempo determinado y no puede prorrogarse, tendría que hacerse una nueva solicitud de suspensión. Entonces el hecho de que el PRI además, porque no fue el PAN quien propuso esta reforma, fue el PRI el que promovió esta reforma, quisiera sacarla adelante, mucho nos sorprendió, porque el PRI pues, en teoría es oposición, aunque la cópula, les digo yo, del PRI y el PAN representan lo mismo. De cualquier manera no deja de ser oposición en este momento el PRI y le podían aplicar, igual que a cualquiera, esta Ley de Seguridad Nacional. Aquí la situación en Morelos es muy grave y habrá quien piense que esa podría ser la solución para dar seguridad, pero esto no es así. En Juárez, que es la ciudad que más se militarizó, quedó claro que la entrada del ejército sin suspensión de derechos generó una violencia todavía mayor, que generó mayor inseguridad, que generó un mayor deterioro de la vida social en aquel lugar, y que no es la militarización, lo que se requiere es empleo bien pagado, lo que se requiere es educación para todos. Hay 7,5 millones de jóvenes en acceso a la universidad, salud, vivienda, alimentación, mejores condiciones de vida para la gente. Eso es lo que se requiere para poder empezar a atacar con éxito al narco. Yo quiero por último comentar, para pasar a las preguntas que ustedes tuvieran, que también nos llegó la reforma, la mal llamada reforma política. Yo me eduqué con mi abuela y mi abuela decía que a cualquier tortilla con chile le llaman cena. Así esto le llaman reforma política, es una cosa muy menor. La única parte buena que trae es lo de las candidaturas independientes, pero comentamos ahorita fuera antes de la rueda de prensa, de que sí es importante romper el monopolio de los partidos de la representación política, pero es ingenuo pensar que porque hay candidaturas independientes los ciudadanos van a llegar a acceder al poder sin los partidos. O sea, yo les invito a que piensen, me den el nombre de un hombre o de una mujer sin partido que pueda ganar, por ejemplo, Cuernavaca, o que pueda ganar el estado de Morelos. Pues eso es muy factible, tiene que ser un fenómeno social y político extraordinario, una mujer con esas características. Yo diría que, por ejemplo, Sicilia puede ser un fenómeno de esas características y, sin embargo, aún él tendría muy complicado ganar sin la participación y el apoyo de los partidos.
que por cierto yo no comparto su llamado al voto en blanco. Me parece que lo que se requiere es el compromiso, la participación, la definición, y que el llamar a que la gente eche a perder su voto es llamar a fortalecer al PRI y al PAN, que representan lo mismo, las cúpulas. Porque la gente que está inconforme no va a votar por el PRI, no va a votar por el PAN, tiene que votar por un cambio. Entonces llamar a que la gente anule su voto pues es un despropósito. Yo creo que lo que se requiere es llamar a que la gente se organice, a que luche, a que participe, a que revoquemos el mandato de gobernantes corruptos, gobernantes ineptos, gobernantes mentirosos, gobernantes irresponsables, que Morelos está lleno de ese tipo de gobernantes, el país también. O sea, es obvio que si hubiera revocación del mandato del gobernador ya se hubiera ido. Es obvio que Calderón ya se hubiera ido, es obvio que no se permitiría que siguieran engañando y mintiendo de la manera en que lo vienen haciendo, ¿no? Entonces, pues esta es la situación que yo compartiría con ustedes, la primera reflexión que yo compartiría con ustedes, y estoy a sus órdenes para esos temas o para el que quisieran preguntar. Es difícil que haya un periodo extraordinario, ¿no? Ya ven que se empiezan a llevar un poco pesado el PRI y el PAN, son como un matrimonio mal avenido. Entonces metieron a la cárcel a Can Ron. Decían que Calderón había pedido una jarra de ron y le entendieron mal. Entonces, no sabemos qué va a pasar ahí con eso, ¿no? No sabemos qué va a pasar ahí con eso. Viene la elección del Estado de México, que va a ser muy competida, ¿no? Entonces, después de la elección del Estado de México va a quedar más polarizado el país. Yo veo muy difícil. Antes de la elección del Estado de México no habrá periodo extraordinario. Después de la elección del Estado de México, luego muy complicado. Ya es julio, solo hay que esperar a agosto, en septiembre ya empieza el periodo. En septiembre el periodo va a tratar fundamentalmente el presupuesto, todo el mundo va a estar ya visualizando las campañas presidenciales. Yo creo que ya pasaron esas reformas, digo la verdad, ni la laboral, ni la política ya la acaban de sepultar. Se reunió la Cámara y dijo que no, porque no había tiempo, estaba muy forzado. El Senado nos la manda el miércoles y terminamos el viernes sesiones. Y luego dicen que nosotros no hacemos la tarea. Bueno, pues si tampoco estamos a su disposición, ¿verdad? Si quieren que saquemos las cosas, tienen que mandar con tiempo. Entonces, y como están peleados Beltrones y Rojas, ¿no? Uno se bloquea al otro, lo que manda Beltrones lo bloquea Rojas, lo que manda Rojas lo bloquea Beltrones, ahí se la van llevando. De todos modos, qué bueno, porque esas reformas son contrarias al interés nacional. Hay gente que todavía piensa que esas reformas, que son las reformas que necesita el país, no se dan cuenta que todas las reformas que han hecho han sido para lastimar los intereses de la gente. La reforma petrolera está entregando el petróleo a las transnacionales, la reforma, pues todas, el IVA lo subieron de 15 a 16 en vez de que paguen los 30 que no pagan. Entonces, yo veo difícil que haya una... ¿Qué quiere decir eso? Que hay una manifestación del SME aquí en el centro de Cuernavaca, y dice Calderón que está en riesgo la seguridad interior del país por esa manifestación y mete al ejército. Que hay un conflicto con el gobernador de un estado que mete al ejército. Que hay una protesta electoral que desde el punto de vista de Calderón pone en riesgo la seguridad interior, mete al ejército. Eso es una barbaridad. Eso parecía superado ya en el país, el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir, para decirlo por su nombre. Es como lo de Michoacán, permítanme esta pequeña digresión. Fíjense qué tan grave es la política que está impulsando Calderón. Dice, candidato único en Michoacán. No es candidato único. Quieren suspender las elecciones en Michoacán con el pretexto de la inseguridad. O sea, un acuerdo PRI-PAN-PRD para no hacer elecciones, no para tener un candidato único, para no hacer elecciones. Bueno, al rato Morelos también, para no entregarle a alguien diferente al PAN el gobierno. Dicen, no hay condiciones para hacer elecciones en Morelos, vamos a hacer un candidato único, les traen un empresario, que son tan ladrones o más que los políticos, los que no pagan, a eso me refiero, no me refiero a los empresarios que aportan al trabajo y a la riqueza del país, sino me refiero a estos que FEMSA, de Coca-Cola, Bimbo, Cemex. Viajé en avión, viajo mucho, y están pasando un video donde Slim para presidente, por favor. O sea, pues es un ampón, se pasó su fortuna de $50,000 millones a 74,000 en un año, debió haber pagado 100,000 millones de pesos de impuestos y no pagó un centavo. Y ahora resulta que ellos son los honrados de este país. Roberto Hernández, o sea, por favor, en el nombre lleva la definición. Entonces, que dicen que es de Roberto lo que es ajeno, ¿no? Entonces, es una barbaridad, la verdad, ¿no? Entonces cierro la digresión e insisto en que esa ley de seguridad nacional era gravísima, ¿no? Se necesita acabar con la militarización del país, se necesita acabar con impunidad. A ver, aquí en Cuernavaca no saben dónde están los que venden droga. Sí. Por favor.
¿No saben dónde están los que secuestran? Que me lo digan a mí, ¿no? Pues claro que saben y no actúan contra ellos porque están en connivencia. Calderón está vinculado al grupo de Chapo Guzmán, lo sostengo, como lo he sostenido todo el tiempo. Y García Luna es uno de los delincuentes más peligrosos del país, que debería estar en la cárcel, y ahí no anda llamando Calderón al sacerdocio laico de la policía con el sumo pontífice de García Luna. Cuídense los niños, cuídense los inocentes. El tipo le prefabrica escenas de crimen a gente inocente. Pues es público, hombre, es gravísimo. Vivimos Diputado, una situación brutal. Sobre Sí. la participación del ejército en las actividades cotidianas de la seguridad pública, recién tenemos un caso de Morelos de un joven, lleva un mes y días desaparecido, y está la polémica sobre si la policía municipal lo detuvo y se lo entregó al ejército o a la policía federal. Pero el joven no aparece y la última vez que se tiene conocimiento estaba en manos de la policía municipal. ¿Esto está ocurriendo en el país frecuentemente? Sí, me temo que no aparecerá, ojalá yo me equivoque. Yo recuerdo un caso verdaderamente, a mí me cimbró. Hubo un grupo cuando la matanza en Salvarca, de 6 jóvenes allá que fueron fusilados. Llegó un grupo de padres y madres, de jóvenes y de mujeres asesinados y desaparecidos en Juárez. Y una de ellas dijo, mis 2 hijos de 29 y 28 años, llegó el ejército a la casa, se los llevó hace 1 año 3 meses. Sé quién fue, sé a qué zona militar, sé en qué condiciones, hace 1 año 3 meses. Entonces, ¿cuál era la petición de la mujer? Decía, regrésenme los cadáveres, quiero enterrar a mis hijos. O sea, es terrible lo que está pasando. O sea, estas desapariciones, no hay un dato, que pregunta no hay un paso importante, no hemos dado un dato, se habla de 40,000 muertos, pero no se habla de los desaparecidos. Y haya un número muy grande de desapariciones forzadas, ejecutadas por el ejército. Las violaciones a derechos humanos y garantías constitucionales que está haciendo el ejército son brutales, brutales, y van a pagar por esas responsabilidades más temprano que tarde. La situación es verdaderamente muy delicada. Qué grave que esté pasando. La otra duda tiene que ver con esta caravana del Consuelo que va a llegar a Juárez, sí, y va a emitir un pronunciamiento. Decía hace unos días el señor Sicilia que parece que el presidente no está escuchando o no ha entendido lo que quiere decirle a los ciudadanos. Se corre el riesgo de que una caravana con multitudes, marchas, veladoras, protestas de muchos sectores queden como grito en el desierto. Yo me temo que sí. Yo creo que hay que hacer un movimiento más fuerte que exija la renuncia de Calderón. Yo creo que mientras Calderón esté ahí la impunidad. En el propio mitin, yo acudí al mitin en el Zócalo como uno más, ahí abajo, estuve escuchando el discurso de Sicilia y hubo miles de voces pidiendo la renuncia de Calderón. Y los organizadores de la protesta hicieron oídos sordos a ese llamado. Era un llamado muy enérgico de la gente diciendo fuera Calderón. Había algunos tan indignados que decían muera Calderón. Yo no le deseo la muerte ni a él ni a nadie. Yo con que estuviera en la cárcel, es más, estoy magnánimo hoy con que renunciara, sería suficiente, ¿no? Entonces, me parece que habría que remover a Calderón. Si Calderón se va, se resuelven los problemas del país, no. Pero es el primer paso obligado, para que sepan que desde arriba, las escaleras se barran de arriba hacia abajo. Que sepan que no hay impunidad más, que no importa cuán encumbrado esté, puede ser sancionado, puede ser revocado su mandato y puedes ir a la cárcel inclusive. Si nosotros logramos eso, se empieza a enderezar el rumbo del país. Si sigue siendo intocable quien está en la presidencia, por más que lo usurpe, pues sigue la descomposición que hay. Entonces yo me temo que es un esfuerzo enorme, han hecho una denuncia muy importante, es mucho el dolor que llevan sobre sus espaldas, familiares asesinados, crímenes impunes, violencia muy seria que están denunciando. Yo me parece inclusive que se ha quedado corto Sicilia porque ha dicho que todo el sistema está podrido, casi dice que todos somos iguales, no, y no toca a Calderón. O sea, es ingenuo inclusive que diga que Calderón no oye, pues claro que no oye, es parte del problema, es cómplice en lo que está sucediendo. Y aunque no fuera así, todo el mundo sabe que el sistema político nuestro tiene como eje vertical la presidencia de la República, es un régimen presidencialista. Entonces no tocar al presidente es un error, más a este que culpa a la presidencia.